Todo comenzó cuando tenía 15 años. Dejé la casa de mi padre en Sevilla para irme a vivir con mi madre a un barrio céntrico de Madrid. Allí fui feliz hasta que terminé la universidad. Al salir, un proyecto profesional con varios amigos me llevó de vuelta a la pequeña ciudad donde crecí, en las afueras de Sevilla, para aceptar un empleo que parecía sacado de un sueño. Mi padre se alegró muchísimo cuando le di la noticia. En cuanto supo que regresaría, se puso a arreglar mi habitación para que se viera exactamente igual a como la había dejado 7 años atrás. Fue a recogerme a la estación de autobuses. Llegamos a casa y cené con él, a pesar de que venía agotado del viaje. Cuando por fin pude refugiarme en mi cuarto, me encontré con algo sobre la cama que me heló la sangre. Un muñeco. Tenía la cara de una porcelana pálida y agrietada, pero el cuerpo era de trapo, con extremidades desproporcionadamente largas y delgadas. Era tan inquietantemente feo que solté un pequeño grito, lo que hizo que mi padre acudiera corriendo. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó con genuina preocupación. «¿Qué es eso, papá?», señalé el muñeco, sin poder disimular el escalofrío que me recorría la espalda. «Es tu muñeco», respondió él con una sonrisa nostálgica. «Perdona que lo haya puesto ahí. Sé que hacía mucho que no lo veías, pero lo encontré en tu armario y pensé que sería un bonito detalle para tu vuelta a casa. Fue una tontería. Déjame que lo quite». «No, no está bien», lo interrumpí, forzando una sonrisa. Aunque me producía una repulsión instintiva, no quería herir sus sentimientos. «Qué bonito gesto, ¿de verdad? Gracias». En cuanto mi padre salió del cuarto, cogí aquella cosa y la metí en el fondo del armario. No tenía ni idea de dónde había salido. Jamás lo había visto en mi vida. Más fácil hacer como que sí, pensé. Ya tendré tiempo de averiguar de dónde diablos lo sacó. Me fui a la cama rendido. Pero durante toda la noche, un sonido interrumpía mis sueños una y otra vez. Escuchaba claramente, como si algo dentro del armario se moviera. Un ruido sordo, como de trapo arrastrándose, como si algo intentara salir. De forma extraña, en mi estado onírico, prefería no despertar del todo. Intentaba aferrarme al sueño. No quería saber si aquello era real o solo parte de mi pesadilla. Porque, en el fondo, sabía que si era algo real, no habría vuelta atrás. Viviría aterrorizado desde ese momento. No estaba dispuesto a permitirlo. Por la mañana me despertó mi padre, bastante preocupado. Eran casi las 10 y yo jamás me levantaba tan tarde, pero atribuí mi agotamiento al viaje. Antes de salir del cuarto, abrí la puerta del armario y miré al muñeco, que seguía en el mismo sitio donde lo había dejado. «Voy a dejarte salir», le dije en un susurro, casi jugando, pero con una seriedad que me sorprendió. «Pero no puedes andar moviéndote por la noche, ¿de acuerdo?». Se lo dije en voz alta, como si pudiera oírme. Por alguna razón esperé una respuesta. Mi padre me iba a llevar a la oficina, donde empezaría a trabajar. Pero como me había levantado tarde, llamó a mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre. A pesar de la diferencia de edad, solo nos llevábamos 6 años, siempre me había caído bien. Era más como un primo mayor. Mi padre se fue a su trabajo y me dijo que Roberto pasaría a recogerme y que, más tarde, estaría él mismo en casa arreglando algunas cosas. Que le avisara cuando estuviera lista para que viniera a buscarme. Mi nuevo trabajo no quedaba lejos, pero yo no conocía bien aquellos barrios. Roberto pasó a recogerme puntual y me llevó hasta la puerta. Después de un par de horas, cuando todo estuvo listo,
Llamé a mi tío para que viniera a por mí. Ya estoy aquí fuera, me dijo al momento. Salí sorprendido y estuve a punto de preguntarle cómo sabía que ya había terminado, cuando me di cuenta de que su coche estaba aparcado exactamente en el mismo sitio donde me había dejado. No se había movido de allí. Al subir al coche, me miró serio, sin que yo le hubiera preguntado nada. Soltó: «Él por ningún motivo vayas a estar solo en la casa». Quise ahondar en lo que acababa de decir, pero cambió de tema abruptamente, preguntándome cómo me había ido el primer día. Durante todo el trayecto de vuelta, noté una tensión en él que no había tenido por la mañana. Me dejó en la puerta de casa y no esperó a que me despidiera. Se fue casi de inmediato. Entré con un poco de miedo, pero no noté nada extraño. Al contrario, sentí ese calor de hogar que tanto había echado de menos. Me puse a preparar algo de cenar para cuando mi padre llegara sobre las 6. En esa época del año oscurecía temprano, y cuando los últimos rayos de sol desaparecieron, pasadas las 5 de la tarde, la sensación de confort se esfumó. No estaba solo. Estaba cocinando solo con la luz de la cocina encendida, pero el resto de la planta baja estaba en penumbra. La sensación de ser observado era tan intensa que di unos pasos rápidos hacia el comedor y encendí esa luz, luego la de la salita y la de la entrada. Prendí todas las luces de la planta baja. Subir al primer piso, donde estaban los dormitorios, era otra cosa. Al pasar frente a las escaleras de camino a la cocina, miré hacia arriba. Estaba completamente oscuro, pero podía sentir una presencia, una mirada fija que me observaba desde las sombras. Tuve la idea de subir a cerciorarme de que todo estaba en orden, de que era solo un mal viaje de mi mente. Pero cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Por suerte, mi padre no tardó mucho en llegar. Cenamos y estuvimos charlando un rato en el salón. Después, él subió a su cuarto y yo aproveché para encerrarme en el mío. Me preguntó si todo iba bien y le dije que sí. No me atreví a confesarle que ahora su casa, mi antigua casa, me daba pánico. Me encerré para preparar la presentación que tenía que hacer para el trabajo. El puesto ya era mío. Me lo habían ofrecido a mí específicamente, pero aún así quería que mi primera impresión fuera impecable. No solo me iban a ver mis amigos, que conocían mi trabajo, sino gente nueva a la que no quería dar pie a pensar que estaba allí solo por amistad. Intentaba concentrarme. Tenía que ser espectacular. Tenía que dejar clara mi valía. Pero no podía. Mi padre no dejaba de dar vueltas por el pasillo, justo frente a mi puerta. Sonaba inquieto, desesperado. Busqué mi teléfono móvil. No quería salir porque implicaría ponernos a charlar y perder el poco tiempo que me quedaba. Pero iba a enviarle un mensaje preguntándole si todo estaba bien, cuando leí un mensaje suyo que me había llegado hacía unos minutos. Voy a estar un rato con Roberto. Vuelvo en nada. El corazón se me heló. Intenté calmarme, respirar hondo, permanecer tranquilo, aunque muy dentro de mí sabía que nunca había sentido tanto miedo como en ese momento. Giré lentamente la cabeza hacia la silla, al lado del armario, donde había dejado al muñeco por la mañana. Giré sin saber si deseaba que estuviera allí o que no. No había nada. La silla estaba vacía. El cuarto no tenía pestillo. Así que lo único que pude hacer fue intentar atrancar la puerta con una silla debajo del pomo y marcarle a mi padre con el teléfono. No me contestó. Entonces llamé a casa de mi tío Roberto, quien respondió al primer timbrazo. ¿Cuándo? Con la voz temblorosa.
Le conté lo que estaba pasando. Su respuesta fue fría y seca. Vale, ya voy para allá. No supe cómo interpretar esa falta de sorpresa. Parecía que lo esperaba. Mi padre llegó unos minutos después, corriendo y agitado. ¿Estás bien, hijo? ¿Qué ha pasado? Salí de mi cuarto temblando. Sí, estoy bien, pero te juro que no me lo he imaginado, papá. He oído pasos. Revisamos la casa juntos. No había nadie. No sabía cómo explicarlo. O sí, pero no quería hacerlo. Mi padre entró en su habitación y salió de ella con el muñeco en brazos. El muñeco que, juraría, se veía incluso más alto que el día anterior, como más estirado. Estaba seguro de que me iba a preguntar por qué lo había sacado del armario y me vería obligado a decirle la verdad. Perdona, hijo, me dijo, con una voz cargada de algo que sonaba a vergüenza. Me llevé tu muñeco esta mañana y olvidé volver a dejarlo en tu cuarto. ¿Para qué lo sacaste? ¿Por qué te lo llevaste? Pregunté, confundido. Me da hasta pena decirlo, murmuró, mientras sostenía al muñeco con una ternura que me recordaba a cuando me sostenía a mí de pequeño, como si fuera su hijo. Desde que encontré a tu Nato, me ha dado por hablar con él, como si fueras tú. Sé que es una tontería, pero me hacía sentir que no estabas tan lejos. A veces lo ponía en el salón. Nada más paras viendo la tele con él. Por favor, no te burles, hijo. Evidentemente, no pude burlarme. Jamás lo habría hecho. Pero fue en ese momento cuando, por fin, reuní el valor para decirle la verdad. Papá, ese muñeco no es mío. Nunca lo había visto en mi vida. El error en la cara de mi padre es algo que nunca voy a poder olvidar. Una mezcla de confusión total y un atisbo de horror. ¿Cómo que no es tuyo? Por si estaba en tu armario, con todas las cosas que dejaste, con tus demás juguetes. Ángel, de verdad, no te acuerdas de él. No recuerdas haber tenido este muñeco. Su pregunta no sonaba a reclamo por su ausencia durante mi infancia. Él sabía muy bien que había estado ausente, sino una genuina y desesperada necesidad de confirmación. Papá, en serio, dime, ¿de dónde lo sacaste? Mi padre miró al muñeco con recelo, lo cogió, lo metió en el cuarto de baño y cerró la puerta. Estoy cayendo en la cuenta de muchas cosas, hijo, dijo, pálido. Cosas que a lo mejor no he querido ver. Ahora tenemos que hablar con tu tío Roberto. Nos dirigimos a mi habitación. Mi armario era alto, ocupaba toda una pared. En la parte de arriba tenía un espacio más pequeño, como del alto de una caja de zapatos, que yo nunca usé porque no lo alcanzaba. Mis padres solían guardar cosas mías de la infancia allí. Mi padre fue a por la escalera de la cocina para asomarnos. Los techos de esa casa eran bastante altos y no alcanzábamos ni de pie en una silla. No sé por qué lo bajé de ahí, murmuró mi padre mientras subía los primeros peldaños. No he revisado bien. No sé bien cómo pasó. Comenzó a bajar cosas. Cajas con trabajos míos de parvulario, otras con fotos de mis padres y de mí de aquellos primeros años. Muchas fotos también de la familia de mi madre, que seguramente él había olvidado allí cuando nos fuimos de casa, cuando yo tenía 10 años. No nos fuimos en las mejores condiciones, así que entendía por qué las habría olvidado. Pero hacía mucho que habíamos perdonado a mi padre. Él seguía buscando y encontró algo que no alcanzaba a ver con claridad. Sube, hijo, me dijo, súbete a mis hombros. Con mucho esfuerzo lo hice y él subió 2 escalones más. Al fondo de aquel espacio oscuro y polvoriento, parecía haber un agujero en el techo, un orificio irregular.
Justo debajo, en el fondo del armario, había pedazos de yeso y escayola, como si alguien hubiera hecho ese agujero desde dentro del techo, empujando hacia abajo. No solo eso, en la pared del fondo de la parte superior del armario había marcas. Marcas largas y superficiales, como las que dejaría un animal rascándose, arañando la madera durante días, semanas o más tiempo. Yo hubiera querido meter mi mano por ese agujero del techo, pero físicamente me era imposible adentrarme más. El espacio se alargaba mucho y era muy angosto. Al ver aquello, mi padre no dijo nada. Bajamos en silencio. Él cogió al muñeco del baño, salió a la calle y lo dejó en el maletero de su coche, activando el cierre centralizado. Yo, entretanto, aproveché para llamar a mi madre, aunque ya era muy de madrugada. Mamá, lo siento por despertarte, pero ha pasado algo muy extraño y tenía que llamarte. Le conté a grandes rasgos lo del muñeco y las cosas raras que habían sucedido en la casa. Al otro lado de la línea, escuché un suspiro profundo y cargado de pesadumbre. ¿Qué ha pasado con él?, preguntó mi madre, con una seriedad que me heló. Pues, que han pasado cosas raras en la casa. Ya sé que suena a bobada, pero tengo la sensación de que tiene algo que ver. Sí tiene que ver. Si han pasado cosas raras, él tiene todo que ver. Ese muñeco es mío. Por favor, devuélvelo a donde estaba y no lo saquéis de la casa. Colgamos, quedando en que hablaríamos a fondo de todo ello por la mañana. Intenté dormir. Lo necesitaba desesperadamente. Pero alguien, quiero pensar que fue mi padre en un descuido, sacó al muñeco del maletero del coche. Solo se llevaron al muñeco. Nunca lo volví a ver. Pero si entonces hubiera sabido las historias que mi madre guardaba sobre aquel juguete de su infancia, quizás le habría tenido menos miedo a la oscuridad. O quizás mucho, mucho más. Esa noche, tras la llamada con mi madre, el sueño fue una batalla perdida. Cada crujido de la vieja casa sevillana, cada susurro del viento contra los postigos me hacía saltar. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por el cansancio, llamé a mi madre de nuevo. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando me contó la primera parte de su historia, la historia de Nato. Mi madre, Josefina, tenía unos 7 años cuando, volviendo del colegio en su pueblo de la provincia de León, se encontraron con una escena peculiar frente a una casa en su calle. Unos hombres sacaban muebles y enseres, amontonándolos en la acera con intención de llevárselos al vertedero. Iba con 2 amiguitas y la madre de una de ellas, quien les hacía el camino de vuelta a casa cada día. La señora, viendo la oportunidad, se acercó a uno de los cargadores. ¿Están vendiendo estas cosas? No, señora. Las sacamos para tirarlas. Si quiere algo, sírvase. La emoción se apoderó del grupo. Entre los objetos había desde electrodomésticos viejos hasta adornos y una bolsa con palos de golf antiguos. Mi madre, sin embargo, se sintió irremediablemente atraída por el único juguete de la pila, un muñeco alto, de cuerpo de trapo y extremidades larguísimas, con un rostro de porcelana, que a él le provocó una ternura instantánea. El muñeco estaba dentro de una caja de madera que más bien parecía una vieja jaula para pájaros, de la que le colgaban las piernas. Intentó abrirla, pero la puerta de la jaula estaba atascada. Sus amigas ya habían llenado sus brazos con pequeños tesoros y la madre de su amiga, con prisa por dejar a los niños y volver a por más, le apremiaba. En eso, un vecino se acercó y, viendo su lucha, preguntó: ¿Lo quieres, pequeña? Josefina asintió. El hombre,
con una herramienta. Forzó la puerta de la jaula y sacó al muñeco para dárselo. Mi madre, inocente y feliz, lo cargó en brazos el resto del camino, hablándole y prometiéndole que siempre serían amigos. Al llegar a casa, sus padres se horrorizaron. ¿De dónde has sacado ese trasto tan horrible?, preguntó su madre. Cuando les contó, su madre y su tía salieron disparadas a ver si quedaba algo de valor. Josefina, mientras tanto, dejó el muñeco en su cama y se sentó para desatarse los cordones de los zapatos. De repente, sintió una manita, fría y de trapo, tocándole la espalda. Volteó. El muñeco que había dejado tumbado ahora estaba sentado, ligeramente ladeado, y su rostro de porcelana parecía mirarlo fijamente. Mi madre, siendo solo un niño, no lo cuestionó. Lo abrazó, feliz de tener un amigo solo para él. La primera experiencia que alertó a todos en la casa ocurrió una madrugada. Su padre, mi abuelo Antonio, regresaba de su turno en un bar del centro que cerraba tarde. Al doblar la esquina, vio bajo la tenue luz de la farola una figura en el gran olmo que había frente a la casa. Era la silueta de su hijo, trepado en la rama más alta, con los brazos extendidos. Aterrorizado, aceleró con el coche para iluminar la escena con los faros. En ese instante, la figura bajó del árbol con una velocidad antinatural, como una araña, desvaneciéndose en la oscuridad. Entró en la casa dispuesto a regañar a su hijo, pero lo encontró profundamente dormido en su cama. Lo despertó, gritándole, preguntándole qué hacía trepando a los árboles a esas horas. Lo regañó de forma horrible, haciéndolo llorar sin consuelo. Fue entonces cuando Josefina, entre lágrimas, escuchó una risita baja y burlona que provenía de la oscuridad de su cuarto. Una voz susurró: «Bobo». Su tía, la hermana de su madre, fue la primera en darse cuenta de que algo iba realmente mal. Comenzó a rezar a todas horas. Algo extraño en ella, que nunca había sido especialmente religiosa. Una noche, ya de madrugada, comenzó a gritar desde su habitación, contigua a la de Josefina, suplicando que él dejara de rasguñarla, que el niño, refiriéndose a mi madre, estaba encima de ella. Cuando mi abuela acudió, encontró a su hermana con marcas de arañazos frescos y sangrantes en los brazos. Josefina estaba dormida en su cama. La discusión entre las hermanas fue feroz y a la mañana siguiente, la tía había empacado sus maletas y se había ido para siempre, sin una despedida. Los años pasaron y la familia aprendió a convivir con los pasos en la madrugada, los susurros y la presencia constante de aquel muñeco. Lo normalizaron, hasta que Josefina, con 14 años, tuvo a una compañera del instituto en casa para un trabajo. La chica, al ver el muñeco en la cama, se sobresaltó. «¿Por qué tienes eso en tu cama?» «Es mi muñeco. Lo tengo desde pequeño. Ya estoy acostumbrado a dormir con él». La compañera lo miró, seria. «Puedes ignorarme si quieres, pero te voy a dar un consejo: nunca. Nunca duermas cerca de un juguete de tu infancia. No le hables, no trates con él como si fuera una persona. Tal vez no pase nada, tal vez sea un juguete normal. Pero tal vez no. Tal vez haya algo cerca, que te esté escuchando y pueda vivir a través de ese objeto al que le tienes tanto cariño». Esas palabras hicieron clic en la mente de mi madre. De pronto, se dio cuenta de que nada de lo que había vivido era normal. Decidió guardar el muñeco en el armario. Esa misma tarde, su compañera fue a recoger la mochila que había dejado en el cuarto y salió gritando, con una profunda mordida en la mano. Algo, desde debajo de la cama, lo había atacado. Cuando mi abuelo revisó,
Lo único que encontró bajo la cama fue el muñeco, tirado en el suelo. Aquella noche, la familia tomó una decisión. No podían simplemente tirarlo. Acudieron a un hombre con fama de entender estos asuntos en un pueblo cercano. El hombre, tras examinar el muñeco, les dio una noticia aterradora. Una entidad, algo viejo y maligno, estaba ligada a aquel objeto. No podían deshacerse de él así como así. Les entregó el muñeco con un pequeño collar de tela atado al cuello y les dijo que debían mantenerlo cerca, encerrado y sin interactuar con él durante 13 años. Solo así, aseguró, la actividad cesaría. Fue un alivio. Por casi 13 años, la paz reinó en la casa. Solo muy de vez en cuando, un llanto leve parecía provenir del armario. Pero cuando faltaba poco para que se cumpliera el plazo, el hombre había fallecido. El hijo de este no pudo ayudarles. Yo el muñeco, quizás sintiendo que su contrato se rompía, despertó con una furia renovada. La actividad se intensificó de manera aterradora. Mi madre, ya comprometido con mi padre, Alejandro, vivió la peor de las apariciones la noche antes de su boda. Al llegar a casa, encontró al muñeco sentado frente al espejo de su habitación. Ya en el reflejo del cristal, no estaba el vacío rostro de porcelana, sino la imagen de un hombre anciano y descompuesto, con la piel putrefacta, riendo sin cesar. Fue la primera vez que mi madre se desmayó del terror, mientras mi madre, Josefina, lidiaba con el resurgir de la entidad en León, en Sevilla. Mi padre, Alejandro, había caído en una profunda depresión tras nuestra partida. Mi tío Roberto, siempre cercano a él, fue testigo de cómo el alcohol se convirtió en su consuelo. Pasaba las noches en mi antiguo cuarto, bebiendo y llorando, rogando por no sentirse tan solo. Una de esas noches, tambaleándose y ebrio, escuchó un ruido sordo dentro del armario. Al abrir la puerta, el muñeco cayó a sus pies, casi como si se abrazara a ellos. Mi padre, en su estado de vulnerabilidad, lo tomó como una señal. El muñeco de mi niño, murmuró. Para él, era un consuelo tangible, un pedazo de mí que había vuelto. Desde entonces, lo sacó del armario y comenzó a tratarlo como si yo estuviera allí hablándole, poniéndolo en el salón para ver la televisión juntos. Ignoró por completo su fealdad y el hecho de que yo nunca había tenido un muñeco así. Roberto, por su parte, seguía yendo a la casa para trabajar con mi padre en la restauración de un Seat Sefonde antiguo que tenían en el patio trasero. Una noche, ya tarde, Roberto trabajaba solo bajo la tenue luz que habían instalado. La calle estaba en silencio. De repente, escuchó una voz lejana, como de hombre, que parecía venir del interior de la casa. Apagó la radio y escuchó de nuevo. No venía de la calle. Con un nudo en el estómago, rodeó la casa, iluminando con su linterna. No vio nada, pero al regresar al coche, sintió una pesada mirada clavada en su espalda. Al volverse, creyó ver, por una fracción de segundo, algo que se agachaba rápidamente tras la ventana de mi habitación en el primer piso. Asustado, decidió irse, pero una fuerza extraña, una necesidad imperiosa de comprobar que no había nadie dentro, lo obligó a volver sobre sus pasos. Se acercó a la puerta principal y en ese momento escuchó unos pasos acercándose al otro lado. Sintió que alguien apretaba la chapa desde dentro. El susto fue tan grande que retrocedió bruscamente, cayendo de espaldas. Se levantó y corrió sin mirar atrás hasta su casa, a unas calles de distancia. Su vecino y amigo de toda la vida, un hombre llamado Julián, lo encontró pálido y jadeante.
Roberto, avergonzado, pero sin poder contenerse, le contó todo. Julián, inusualmente serio, se ofreció a acompañarlo de vuelta para cerrar el portón que había dejado abierto. Llevaron con ellos al perro de Julián, un animal grande y tranquilo. Al llegar, encontraron el portón del patio efectivamente abierto. Julián se acercó primero a la ventana del salón. Pegando las manos al cristal para ver mejor, palideció. «Roberto, hay alguien ahí dentro», susurró. «Hay alguien ahí». Roberto se acercó y lo vio también. Una figura alta y delgada, de piernas y brazos desproporcionados, que parecía flotar en la penumbra de la sala, como si fuera llevada en brazos por alguien invisible. En ese momento, el perro comenzó a gruñir, dirigiendo su mirada hacia la puerta de la casa, que comenzó a abrirse lentamente desde dentro. No esperaron a ver más. Salieron corriendo, seguidos por el perro. A la mañana siguiente, Roberto se lo contó todo a mi padre. Pero Alejandro, aún bajo el hechizo de aquella falsa compañía, se rió de él. «Y vaya par de miedicas. Lo único que hay en esa habitación son los juguetes de mi hijo». Roberto dejó de contarle cosas, pero ya no quiso volver a trabajar solo de noche. Incluso de día, evitaba mirar hacia las ventanas de la casa. La tormenta que azotó Sevilla aquel otoño fue particularmente fuerte. Mi padre se había quedado solo en casa, y Roberto, preocupado porque se fuera la luz, le llamó para insistirle que fuera a cenar con su familia. Mi padre, terco, se negó. Roberto, decidido, llenó una mochila con comida caliente y salió bajo la lluvia torrencial para llevársela. Al llegar a la casa, todo estaba a oscuras. Subió las escaleras llamando a su hermano. Al no obtener respuesta en su habitación, escuchó un ruido en la mía. Se asomó y vio una figura sentada en la cama, de espaldas mirando por la ventana. «Alejandro, ya vine», dijo Roberto. La figura se giró. No era mi padre. Lo que vio lo heló de terror. A pesar de la oscuridad, pudo distinguir una silueta que no era humana. Una cosa larga y oscura que se levantó y se dirigió hacia él flotando, con un movimiento que recordaba a alguien nadando bajo el agua. Roberto salió disparado hacia las escaleras, pero algo increíblemente fuerte lo empujó por ellas. Por suerte, mi padre, que subía en ese momento, lo atajó antes de que se golpeara la cabeza. Fue la única vez que Roberto logró convencer a mi padre de salir de la casa esa noche. Pero, a la mañana siguiente, Alejandro volvió. Nunca le creyó del todo. «Lo único que hay en esa habitación son los juguetes de mi hijo», repetía, volviendo al presente, tras la llamada de mi madre y la desaparición del muñeco. Una opresiva sensación de amenaza se instaló en la casa. Mi padre, aunque aún escéptico, estaba visiblemente alterado. Yo apenas podía dormir. Poco después recibí una llamada aterrorizante de mi madre. Se escuchaba un ruido de fondo, como unos golpes sordos y arrastres, y una respiración pesada. «Ángel, cuéntame algo», me suplicó, con la voz quebrada. «Cualquier cosa». Empecé a hablarle de mi trabajo, de cualquier tontería, intentando ignorar los sonidos que venían de su línea. «Mamá, cuece ese ruido. Tienes la tele puesta. Es una señora. Está fuera junto a la ventana», colgó abruptamente. Al día siguiente fui a verla a toda prisa. Encontré su casa en León llena de hierbas secas, inciensos de olor extraño y pequeños amuletos por todas partes. Estaba pálida y demacrada. Me contó entonces la última parte. Tras mi llamada inicial, él había contactado con el hijo del hombre que les ayudó años atrás. Juntos, y siguiendo las instrucciones de un tío de este que aún tenía,
el don. Realizaron un ritual durante 3 noches para intentar romper de una vez por todas la conexión. Parte de ese ritual implicaba desenterrar el corazón de tela que su madre había enterrado años en el jardín de la casa de Sevilla y realizar una ceremonia de confinamiento. Pero Ángel me dijo, con lágrimas en los ojos, cuando lo desenterramos, no estaba. Alguien o algo se nos adelantó. Ya no está bajo nuestro control. Ya está enfadada por haberlo abandonado, por haberlo encerrado. Y ahora sabe de ti. Y esa noche, de vuelta en Sevilla, recibí un mensaje de mi padre. Antes de que me vaya a duchar, llegas a cenar. Le respondí que no, que seguía con mi madre. Insistió extrañamente insistente. Vuelve, hijo. Nato te echa de menos. El mensaje no era de mi padre. Le marqué aterrorizado. Al coger, se oía a mi tío Roberto de fondo, gritando. Mi padre, con la voz entrecortada, solo alcanzó a decir: no vengas, Ala. La llamada se cortó. Roberto me llamó minutos después. Mi padre había ido al desván a buscar unas cajas y encontró al muñeco, sentado en el centro, como esperándolo. Detrás de él, la escotilla del desván se cerró de golpe, trabándose. Y él estuvo a punto de no poder salir. Juró que, mientras forcejeaba la puerta, oyó una risa áspera y vieja, y unos dedos largos y fríos tocaron su nuca. Nunca más hemos vuelto a esa casa. Mi padre ahora vive con Roberto. Yo me quedé con mi madre en León, en una casa llena de incienso y oraciones. Pero a veces, en la oscuridad más profunda de la noche, creo oí unos pasos arrastrados en el pasillo. Mi madre, desde su habitación, susurra: nunca duermas cerca de un juguete de tu infancia, porque algo podría estar escuchando y podría querer quedarse.